Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro con Alejandro Susti, que es poeta, ensayista, músico. Alejandro ha publicado un libro que se titula La luz tras la memoria, que es una selección de artículos periodísticos sobre literatura y cultura, un poco enfocados en la obra de Sebastián Salazar Bondy. Seleccioné aquellos que principalmente se dedicaban a la literatura peruana, por ejemplo, textos en los cuales alentaba a los nuevos escritores y que en ese entonces eran jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Washington Delgado, Carlos Germán Bailey, Blanca Varela, en fin, una larga lista. Hay diferentes áreas temáticas en los dos tomos. Fue un trabajo de todo un año y felizmente encontré el apoyo de Lápiz Editores para hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de investigación, de un poco buscar estos textos de Salazar Bondy? El año pasado se estaban cumpliendo 50 años de la primera edición de Lima la Horrible y este año se cumplían 50 años de su muerte. Entonces era absolutamente necesario volver a colocar a Sebastián en el tapete, publicando algo que no se hubiera publicado antes. Para esto me sirvió mucho un trabajo, una tesis de doctorado que hizo un francés llamado Gerald Hirschhorn, y eso me sirvió de guía. Una parte de los artículos estaban en el archivo privado de Irma Lostau, viuda de Sebastián. La otra parte tuve que ir a buscarla a la Biblioteca Nacional, pero felizmente gracias al hecho de que tenía en mis manos esta guía yo podía localizar rápidamente los artículos y fue así como hice todo el trabajo. Luego hubo que transcribir los artículos, luego hubo que organizarlos de acuerdo a la temática, pero al final tenía pues tenía más de 100 artículos y resultó pues que dada la cantidad de artículos esto da para 2 tomos. Yo pensé en un comienzo en uno solo, pero al final resultó que daban para 2 tomos. Y decidí titularlos usando un verso de un poema de Sebastián. ¿Por qué es importante Salazar Bondy? Bueno, es importante porque en su época era probablemente el promotor, el activista cultural de mayor importancia, ¿no? La tarea de Sebastián es una tarea muy vasta, es decir, él no solamente se dedicó a la literatura, escribió también crítica de arte, escribió crónicas urbanas, escribió también artículos políticos. Se involucró incluso políticamente a comienzos de los 60s. Uno se pregunta de dónde sacaba tantas energías para realizar todo lo que hizo, ¿no? Te digo, hay una vasta obra periodística de la cual se ha publicado probablemente recién quizás un 20%, una quinta parte, más todos los libros que conocemos, la obra poética que consta de aproximadamente unos 11 volúmenes, obras teatrales que también pasan de la decena, el ensayo Lima la Horrible, 2 libros de cuentos. En fin, una producción vasta, teniendo en cuenta que realmente estuvo activo desde los 25 años hasta los 41 años aproximadamente, ¿no? Justo hablando de Lima la Horrible, que es quizás su obra más emblemática, ha sido reeditada también con un prólogo tuyo. Sí, el año pasado también editamos Lima la Horrible y era absolutamente necesaria volverla a editar en el Perú. La obra había sido editada en Chile a comienzos de la década anterior. Sin embargo, yo noté que había algunas diferencias entre la edición utilizada en Chile o en México y una edición que él había corregido y a la cual le había agregado 4 pasajes adicionales, que es la que publicó Populibros a fines del año 64. En esto me ayudó mucho Juan Pablo Mejía, editor de Paracaídas, que fue el que detectó que había 2 epígrafes al menos incluidos en la edición de Populibros que no estaban en la edición de México, lo cual me llevó a sospechar que probablemente también había cambios en el cuerpo del texto. Y efectivamente los había, pocos, pero los había. Entonces al final decidí incluir todos esos cambios que son adendas que el propio Sebastián hizo a la edición, corrigiendo los errores de la edición de México, que fue la primera de todas, ¿no? Y hablando justamente de Juan Pablo Mejía, de Paracaídas y de tu obra, el año pasado, si no me equivoco, publicaste un libro con ellos, ¿no? Sí, el año pasado publicamos Estacatos, gracias a que fue seleccionada por la Fundación de la Literatura Peruana. Y ese es un libro más de corte autobiográfico, son prosas breves, prosas poéticas, algunas intentan narrar episodios de mi infancia, de mi adolescencia. Son un total de 62 textos y llevan ese nombre, por mi vínculo con la música, sí. El staccato es una figura que lo que hace es recortar la duración de las notas. Entonces escogí el término porque tenía que ver con las prosas, eran prosas también cortas,
como segmentadas, como fragmentos, como visiones muy breves de lo que había sido mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Digamos, como las prosas apátridas de Ribeiro y por ahí como La casa de cartón en el sentido de la nostalgia de la infancia. Sí, yo diría que está quizás más cerca de La casa de cartón, ¿no? Aunque no cuento una historia, no hay un personaje, en todo caso el personaje, bueno, soy yo o un alter ego, ¿no? A que le toca vivir todos estos episodios, la educación de la sensibilidad, el contacto con la música, el contacto con el paisaje, con los sentimientos, la familia, etcétera. Todo eso está involucrado ahí. Para terminar, la música, que también es importante en tu vida, ¿cómo va la música? ¿Tienes un disco en proyecto? En este momento estoy involucrado ahora con una banda, estamos haciendo rock experimental. Estamos tocando con muy buenos músicos, Tavo Castillo, Jorge Durán, Choclito Oliveros, Daniel López Gutiérrez. Es una banda que suena súper bien. Amigos de Jardín de Libros, ese fue Alejandro Susti.